esta ocasión te invito a reflexionar. ¿Recuerdas cuando te trasladabas a tu escuela? ¿Alguna vez quisiste calcular la distancia entre tu escuela y tu casa? Pues hoy conocerás cómo hacerlo. Matemáticas, cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Hola estudiantes, qué bueno tenerlos de vuelta. Bienvenidos y bienvenidas a su clase de matemáticas. Soy tu profesor Alexander García. Este es un espacio donde las matemáticas toman sentido. Hoy vamos a aprender cómo calcular la distancia entre dos puntos en la recta real y la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Acompáñame. Analicemos la pregunta que acabamos de hacer. Supongamos que el camino de tu casa a la escuela está en línea recta. Pensemos, ¿cómo determinarías la distancia que hay entre estos dos lugares? Digamos que tu casa es el punto A y que tu escuela es el punto B. Para realizar este cálculo debemos tener claro el concepto de distancia. Se denomina distancia al espacio comprendido entre un punto A y un punto B. Por ejemplo, la distancia que hay entre tu ojo derecho y tu ojo izquierdo, o la altura que hay desde tu pie hasta la parte superior de tu cabeza. Ahora que mencionamos estos datos sobre el cuerpo humano, cuando te paras en el espejo, ¿te has puesto a pensar en las medidas que tienen las partes de tu cuerpo? Presta atención a la siguiente cápsula. Apuesto que te sorprenderás. Proporciones del cuerpo humano, Da Vinci, Vitruvio, cánones. El cuerpo humano guarda unas proporciones entre sus medidas y son estas proporciones las que nos dan un aspecto humano. Una de las imágenes más famosas sobre las proporciones del cuerpo humano es El hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci. Seguro la has visto y no sabías cómo se llamaba. Pues aquí te la explico. Es una imagen donde se aprecia un hombre que parece tener 4 brazos y 4 piernas, pero no. En realidad, El hombre Vitruvio es una de las obras más conocidas de Leonardo da Vinci, realizada alrededor del año 1492. Fue una ilustración para un libro del arquitecto romano Marcus Vitruvius. En esta se ve a un hombre inscrito en un círculo y en un cuadrado superpuestos. Y el siguiente mensaje. ¿Qué significa el dibujo? La figura contiene un elevado número de equivalencias y medidas relativas a la anatomía humana, que eran tenidas muy en cuenta por los arquitectos griegos y romanos a la hora de realizar los cálculos para construir los edificios y las obras de ingeniería. Vitruvio, el arquitecto, dice en su obra sobre arquitectura que la naturaleza distribuye las medidas del cuerpo humano como sigue. El ancho de tus 4 dedos, después del pulgar, hacen una palma. 4 palmas equivale al tamaño de uno de tus pies. La longitud de los brazos extendidos de un hombre es igual a su altura. Desde la punta de la barbilla a la parte superior de la cabeza es 1/8 de su estatura. Es decir, la altura de un hombre es igual a 8 veces la altura de su cabeza. La distancia desde la parte inferior de la barbilla a la nariz y desde el nacimiento del pelo a las cejas es en cada caso la misma. En el caso del recién nacido, el ombligo es la mitad de su cuerpo y con el crecimiento, este migra hacia su posición definitiva de adulto. La distancia que separa tus ojos es igual al ancho de uno de ellos. ¿Recuerdas que en la clase anterior, donde hablamos sobre los orígenes de la geometría y su impacto aún en la actualidad, al finalizar te decía que la pandemia COVID-19 nos tomó de sorpresa y que hemos tenido que hacer uso de la geometría para preservar nuestra salud, razón por la cual hoy estás en casa tomando clases por los diferentes medios que ha dispuesto el Ministerio de Educación. Les dije que para la próxima clase le iba a mencionar de qué se trataba. Como sabes, una de las medidas para reducir el contagio de esta enfermedad es el distanciamiento físico. ¿Te suena la palabra distanciamiento? ¿Te acuerda a algo de lo que hemos hablado hasta ahora? Sí, estamos hablando sobre la distancia. Y ya que sabemos cómo calcular la distancia entre dos puntos,
¿Crees que calcular la distancia entre dos puntos es importante para el distanciamiento social? El Ministerio de Salud de nuestro país, siguiendo las directrices de la OMS, nos recomienda una distancia física de al menos 2 metros para reducir el contagio del COVID-19. ¿Te atreverías a poner puntos en los lugares de más flujo de personas en tu sector, calculando la distancia a que deben estar cada una de las personas para evitar el contagio del COVID-19? Te recomiendo lugares como colmados, barberías, farmacias, ferreterías y demás. Sé que lo hará muy bien. Ahora continuaremos con la distancia entre dos puntos, pero esta vez en el plano cartesiano. La distancia entre dos puntos en el plano equivale a la longitud del segmento de recta que los une, expresado numéricamente. Se conoce como plano cartesiano, coordenadas cartesianas o sistema cartesiano a dos rectas numéricas perpendiculares, una horizontal y otra vertical, que se cortan en un punto llamado origen o punto cero. El plano cartesiano tuvo su origen de la mano de René Descartes, quien nació en 1596 y falleció en 1650. René Descartes, conocido filósofo e influyente matemático, fue el fundador de la geometría analítica, una disciplina que se utiliza mucho, aunque de forma superficial, en las representaciones gráficas de los análisis de teoría económica. Para continuar, debemos saber que la distancia entre dos puntos en el plano equivale a la longitud del segmento de recta que los une, expresado numéricamente. En el plano cartesiano, un punto tendrá dos coordenadas, una para el eje X y otra para el eje Y. Por ejemplo, si tuviésemos el punto A igual a 4,8, el 4 pertenece al eje de las X y el 8 pertenece al eje de las Y. Por tanto, dos puntos cualesquiera, P1 con coordenada X1 y Y1 y P2 con coordenadas X2 y Y2, definimos la distancia entre ellos como la longitud del segmento de recta que los separa. La demostración usa el teorema de Pitágoras. La fórmula que nos permite calcular la distancia entre estos dos puntos en el plano es la que tenemos acá en la pizarra. Denotaremos la distancia de P1 hasta P2 como D minúscula, abro paréntesis, P1, P2, cierro paréntesis. Será igual a la raíz cuadrada de, abro paréntesis, X2 menos X1, cierro paréntesis, y lo elevo al cuadrado, más, abro paréntesis, Y2 menos Y1, cierro paréntesis, y lo elevo al cuadrado. Ahora veamos un ejemplo de cómo calcular la distancia entre dos puntos en el plano. Si observamos acá en la pizarra, hemos graficado en el plano cartesiano un punto P1 con coordenadas 5,7 y un punto P2 con coordenadas 8,12. El segmento de recta que los une es a quien le vamos a calcular la distancia usando esta fórmula. Si observamos aquí en P1, coordenadas 5,7, el 5 pertenece al eje X, por tanto será X1. El 7 pertenece al eje Y, por tanto será Y1. Luego para el punto P2, el 8,12, el 8 pertenece al eje X y será X2. Y el 12 que pertenece al eje Y será Y2. Entonces, sustituimos en nuestra fórmula de la distancia cada variable por su valor y tendríamos distancia desde P1 hasta P2 igual a la raíz cuadrada de, abro paréntesis, X2, ¿quién es X2? 8, menos X1, ¿quién es X1? 5, cierro paréntesis y elevo al cuadrado, más, abro paréntesis, Y2, ¿quién es Y2? 12, menos Y1, ¿quién es Y1? 7, cierro paréntesis y elevo al cuadrado. Esto será igual a la raíz cuadrada
8 menos 5, entre paréntesis, es igual a 3 elevado al cuadrado, más 12 menos 7, entre paréntesis, es igual a 5 elevado al cuadrado. La distancia va a ser igual a raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado, es igual a 3 por 3, igual a 9, más 5 elevado al cuadrado, es igual a 5 por 5, igual a 25. Luego tenemos que la distancia de P1 a P2 será igual a la raíz cuadrada de 9 más 25. 9 más 25 es igual a 34. La distancia desde P1 hasta P2 va a ser igual a la raíz cuadrada de 34. Puedes usar tu calculadora para hacer este cálculo. Y tenemos que la raíz cuadrada de 34 es igual aproximadamente a 5.83 unidades. Por tanto, la distancia que hay desde el punto P1 hasta el punto P2 en el plano cartesiano, como hemos graficado aquí, es igual a 5.83 unidades. Bastante fácil lo que hemos hecho aquí. En el día de hoy hemos aprendido a calcular la distancia entre dos puntos o entre dos lugares, como tu casa y la escuela. También aprendimos a calcular la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano utilizando la fórmula de la distancia. Te animo a que realices en tu sector la actividad que te propuse sobre el distanciamiento físico. De esta manera estarás aportando tu granito de arena para que juntos venzamos esta enfermedad.